Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les habla acá, hijo del cemento CJ, desde este formato un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados porque tengo mi equipo de grabación habitual, mi cámara, mi equipo de iluminación se dañaron. No he podido conseguir nuevo, no he podido repararlo, así que como ya lleva tiempo sin subir videos, decidí hacerlo en este formato diferente. La información que les entrego siempre ustedes saben que es la misma, basada en experiencia, basada siempre en material que está al alcance de todo. Lo que hoy les traigo es un video sobre los elementos que tiene que tener la mochila de emergencia. Yo creo que va a ser bastante interesante ya que en muchas zonas de Chile estamos siendo azotados por los incendios forestales. En algunos otros países han habido aluviones, han habido terremotos, ha habido caos, entonces yo creo que va a ser bien interesante. Aunque sea un tema que ya se ha tratado harto en otros videos de otros canales, acá no hemos hablado sobre esto, yo creo que ya es momento. Así que vamos a verlo. Bien, como les dije, este video va a ser sobre elementos que debe tener una mochila de emergencia, así que vamos a poner un poquito de contexto sobre qué es esto de la mochila de emergencia. La mochila de emergencia de 72 horas que se le conoce es más bien una mochila física que está llena de ciertos elementos y está siempre en nuestras casas cerca de la entrada, lista para tomarla y salir corriendo, para evacuar la zona. Y esto puede ser diferentes motivos. Por ejemplo, puedes sacar el ejemplo de lo que está pasando ahora en Chile, que es el incendio forestal. Un incendio, se está quemando tu casa, necesitas evacuar rápido, necesitas sacar a tu familia, pero obviamente una vez estando fuera necesitas tener ciertas cosas a la mano. Estas cosas van a estar siempre en tu mochila, entonces sales corriendo, pasas por la puerta, tomas tu mochila y sales. También puede ser en el caso de un terremoto, donde ves que el edificio donde vives o tu propia casa se está cayendo, también puedes escapar tomando tu mochila. Aquí abajito puse algo que no se toma mucho en consideración, pero que yo pienso que es importante, que es el caos social. Lo vivimos en Chile en el 2019, donde por ejemplo había zonas de ciertas ciudades grandes, las capitales sobre todo, en donde ya sea por el humo de las barricadas que se quemaban, donde ya sea por el gas que usaba la policía para disuadir a los protestantes, a los manifestantes, era muy difícil vivir ahí y mantenerse. Entonces quizás también escapar de esa zona o, bueno, quizás esta zona de conflicto donde se enfrentaban civiles contra fuerzas de orden, no se sabe a qué etapa puede escalar. Entonces quizás si ves que las cosas están saliendo de control, evadirse, escapar, puede ser una buena opción. Y finalmente puse aquí a este lado a la derecha abajo un aluvión, que es lo que está pasando en Perú. Y que, bueno, el mismo concepto, también tienes que dejar tu hogar, tienes que evacuar para salvar tu vida y necesitas llevar ciertas cosas contigo. Estamos hablando de la mochila. Ya, yo sé que acá muchos de los que me siguen y los cuales me incluyo tenemos mucho gusto por las cosas de aspecto medio táctico, medio militar. Y acá puse algunos ejemplos como esta mochila militar, que precisamente este modelo se llama 72 horas por los pouch que tiene el equipo que nos permite llevar. Acá puse otra que permite llevar incluso un arma larga, puede ser un rifle, una escopeta. Acá también hay otro tipo de mochila de dos cuerpos, también tipo táctica militar. Y acá hay otra no tan táctica, más de campo, más deportiva y nos permite llevar muchas cosas. Pero yo quiero decirles que este tipo de mochilas, para la situación que les planteé, yo no se las recomiendo. ¿Y por qué no se las recomiendo? Porque muchas veces en las situaciones de caos el Estado, digamos, desaparece. No hay policía, no hay una fiscalización, la ley no existe. Ya, esto los chilenos lo vivimos el 2010 con el terremoto, el 2015 con el mega terremoto que hubo en el norte también lo vivimos, y estoy seguro que en muchos países de la región también se vivía así. Lamentablemente la gente al primer indicio de caos vuelve a sus instintos más primitivos y generalmente le termina o robando o dañando, incluso haciendo cosas más terribles a las propias personas que tienen al lado. Entonces, este tipo de mochila yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque llaman demasiado la atención y ante los ojos de algún atacante, de algún saqueador, de algún ladrón, de alguien que te quiere asaltar, que quiere robarte lo que es tuyo, va a ser una víctima atractiva. Va a pensar que tú tienes un gran equipo, va a pensar que llevas cosas que él no tiene y que sí necesita y que no tiene porque no se preparó. Entonces vas a incitarlo de alguna manera indirectamente a que te robe. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo llevar una mochila común y corriente como esta, por ejemplo. Esta mochila de acá, la negra, esta puede ser perfectamente como una mochila de DC, de uso diario, pero si te fijas no llama la atención necesariamente que llevas un gran equipo en ella. Esta mochila es de colegio, de universidad, las otras dos que están acá. Incluso esta la elegí por el color para ejemplificar que los colores más o menos vivos, más o menos brillantes, no se encuentran en las ciudades ni
ni en la naturaleza. Entonces va a ser fácil identificarla si es que la dejas por ahí tirada, o si por ejemplo tu hijo lleva una mochila de ese color, lo va a tener siempre a la vista porque es un color que llama mucho la atención. Y a los amigos de lo ajeno, con esto lo vas a persuadir de que no llevas cosas tan valiosas que sí llevas, que vamos a ver que son más adelante, y a lo mejor eso va a evitar que él se fije en ti como víctima y busque a otra persona. Ya hablemos más en propiedad. Una mochila de evasión, de escape de 72 horas no te va a servir si tú no tienes dos cosas. Si no tienes conocimiento, si no tienes un plan. Tú puedes llevar todo el equipo que tengas, pero si no sabes usarlo no te va a servir de nada. Y puedes saber usar todo el equipo que llevas, pero si no tienes un plan, no tienes claro qué hacer, tampoco te va a servir de nada. Entonces lo que yo hice fue diseñar un plan a través de 10 puntos que yo se los voy a transmitir a ustedes, y obviamente ustedes, si no están de acuerdo, pueden escribir en los comentarios, o si ustedes ya tienen su plan pero se les pasó algún punto al que yo les mencioné, lo pueden agregar y así vamos aprendiendo entre todos. El primer punto que yo les menciono acá es considerar las necesidades de todos los miembros de tu familia o grupo. Digo familia o grupo porque puede que tú vivas con personas que no son tu familia, pero que son un grupo que a ti te interesa evacuar, que a ti te interesa mantener a salvo. Entonces ya para abarcar todos los tipos de grupos, todos los tipos de familia que existen, vamos a decirlo así, como grupo o como familia. Y considerar las necesidades de cada miembro de este grupo. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, que si tú vives con una persona que es hipertensa, tú sabes que esa persona va a tener que consumir medicamentos permanentemente. Entonces conviene echar una cajita de estos medicamentos a tu mochila o a la mochila de él, que vamos a hablar más adelante de eso. También conviene que si por ejemplo tú vives con una persona discapacitada, tengas los elementos que esta persona necesita para movilizarse, que a lo mejor son una prótesis, a lo mejor es una muleta. Entonces conviene tener esos elementos cerca. A lo mejor tú vives con un adulto mayor, conviene tener los medicamentos que este adulto mayor consume permanentemente, que la gran mayoría de abuelitos tiene que consumir permanentemente medicamentos. A lo mejor si tu hijo tienes un bebé o tu pareja tiene un bebé, un lactante, conviene tener la leche en fórmula en caso de que la mamá no lo pueda amamantar. O a lo mejor tienes un hijo pequeño que está contigo y la mamá está lejos, conviene tener la leche en fórmula para poder alimentarlo, conviene tener su mamadera, su equipo, sus pañales, cosas así. A esto me refiero con considerar las necesidades de todos los miembros del grupo. El segundo punto es considerar a cada individuo capaz de cargar una mochila en la división de la carga. ¿Por qué digo esto? Porque si tú vives en un grupo de 5 personas, tienes que llevar todo lo que voy a nombrar más adelante: el agua, la comida, la ropa, el equipo, las herramientas, considerando 5 personas. Entonces, si la llevas solo tú en una mochila, vas a llevar una mochila tremendamente grande, tremendamente incómoda, tremendamente pesada, y va a mermar tu capacidad de moverte, y al final vas a terminar cansado avanzando casi 1 kilómetro. Y a lo mejor tienes que desplazarte mucho más que eso. A lo mejor tienes que caminar 4, 5, 6, 7, 10 kilómetros. Entonces para eso tienes que considerar a todos los miembros del grupo que ya tengan un físico capaz de cargar una mochila, para que lleven su propia mochila. Diseñate un sistema en el que si por ejemplo vives tú, tu pareja y tu hijo de 10 años, tengan todos su propia mochila armada y lleven sus propias cosas, o lo que más puedan llevar en las mochilas diferentes. ¿Para qué? Para que así no lleve una sola persona todo el peso. Obviamente que si tienes hijos pequeños de 5, 6, 7 años, no los vas a cargar con una mochila. Pero si tienes hijos adolescentes, 13, 14, 15, que ya tienen físico, que ya tienen fuerza, pueden llevarla perfectamente, y tienes que dividir la carga considerando siempre las capacidades físicas de cada uno. El tercer punto es hacer ejercicio de simulacro por lo menos una vez al año. ¿Qué significa esto? Significa que tienes tu mochila, la mochila de todos los miembros de tu equipo, de tu grupo, en la entrada cerca de la puerta de tu casa, y de repente un día simular que está ocurriendo algo y salir corriendo, tomar esa mochila y escapar y llegar a un punto que tengan determinado, de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Para qué? Para que vean, por ejemplo, si es que caben por la puerta con una mochila puesta. Muchas veces las casas de población acá en Chile tienen una puerta súper estrecha, y a mí me ha pasado. Yo mismo cuando viajaba a estudiar, que ya no estoy estudiando, pero cuando viajaba a estudiar, yo viajaba semanalmente con una mochila súper grande, como que les mostré, y me llegaba hasta acá, y hacía mucho bulto porque yo llevaba mi ropa, y muchas veces no cabía por la puerta, tenía que hacer posiciones medio extrañas, así, pasar de lado. Entonces, para saber ese tipo de cosas, les va a convenir hacer esos ensayos. Si se cambian de casa, por ejemplo, se cambian las puertas, se cambian de mochila. Entonces, realizar estos ensayos una vez al año les va a ser muy provechoso y van a poder ver lo que está fallando. El quinto, conocer tu entorno. ¿A qué me refiero con conocer tu entorno? Conocer las posibles amenazas que te puedan afectar. Por ejemplo, imagínate que vives cerca de un volcán. Imagínate que vives cerca de la costa. Imagínate que vives cerca de los bosques, que vives cerca de un cerro,
Si es cerca del volcán, lo más peligroso que te puede pasar es que el volcán entre en erupción. Si es cerca de la costa, te puede producir un terremoto un maremoto, o que un terremoto produzca un tsunami. Si es cerca de un bosque, te puede atacar un incendio forestal. Y si es cerca de un cerro, te puede atacar un aluvión. Entonces piensa, conoce tu entorno y piensa cuáles son las posibles amenazas y enfoca todo tu equipo, todo tu escape y toda tu supervivencia a ese tipo de amenazas para que tú tengas claro una vez que ocurran hacia dónde ir, qué cosas hacer, qué llevar, qué no llevar y hacia dónde dirigirte. Esto va de la mano con otra cosa que les voy a nombrar más adelante también, así que no se asusten. El 5. Ten designado un lugar de reencuentro. Esto en lenguaje militar se llama reagruparse, pero como todos somos civiles, o la gran mayoría, tenemos que tener designado un lugar de reencuentro cerca de la casa, cerca del domicilio o lejos, dependiendo de cómo están. ¿Para qué? Por si el grupo llega a separarse por la razón que sea, sepan dónde se van a reencontrar todos nuevamente y no tengan que retroceder o no tengan que quedarse en la zona de conflicto. Por eso dice un punto de reencuentro o varios, ya que si ustedes están cerca de su casa y más adelante tiene otro punto, pero imagínense que tienen designado un lugar de destino en el que van a escapar. Entre este intermedio tengan varios puntos designados en el cual se van a reencontrar si es que se llegan a separar y no tengan que volver al hogar, a la zona de conflicto, a la zona de riesgo. El 6, que este también lo considero súper importante y muy pocas veces se nombra en los videos que he visto, al menos en español, que es entrenar físicamente. Yo no te digo que te conviertas en un super físico culturista, que tenga el físico de Stallone, que sea Rambo, no, para nada. Pero sí tienes que ser capaz al menos de caminar cargando peso. Una mochila, se recomienda que la mochila, el peso máximo que un hombre adulto puede cargar son 30 kilos. 30 kilos es lo máximo, la gente entrenada lo puede cargar. Pero si tú no tienes tanta fuerza, trata de armar esta mochila con las recomendaciones que te voy a dar. Póntela un día y sale a caminar y ve cuánto puedes aguantar y vas a saber cuál es tu límite y vas a saber si te tienes que preocupar para dar un poquito más de sí, quizás caminar más, aunque no sea con peso, para tener mejor condición, quizás va a cuidar tu alimentación, en fin. A lo que me refiero es que entrenar físicamente significa que tú seas capaz de movilizarte con la mochila cargando o quizás cargando a tu hijo, a tu bebé encima, porque una cosa es tomarlo en brazos o tomar una mochila y cuando te canses te la sacas, te sientas en cualquier lugar, y otra cosa es caminar rápido con una mochila sabiendo que detrás de ti viene el peligro. 7. Prueba y actualiza tu equipo. Esto es súper importante. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor ustedes un día se compran una linterna que es súper buena, que la consideran una linterna excelente, la guardan en su mochila de supervivencia, llega una catástrofe, salen con su mochila, van a ocupar su linterna y se dan cuenta que se dañó, se dan cuenta que se descargó, se dan cuenta que se quebró. Eso pasa por no tener actualizado su equipo. Y el caso contrario, compran una linterna que es súper buena, que les encanta, que la encontraron, la vieron, la guardaron y se dan cuenta al momento de necesitarla que no saben usarla, que no saben sacarle todo el provecho. Lo mismo, eso pasa por no probar el equipo. Entonces cada cosa que ustedes compren, ya sea una herramienta, ya sea un botiquín, ya sea una navaja, una linterna, lo que sea, ustedes cómprenla, pruébenla y entrenen con ella y después la vuelven a guardar. Las cosas son por usarla y si ustedes la usan bien y no la maltratan, dependiendo de la calidad del producto, les va a durar mucho tiempo. 8. Haz una división de tareas. ¿A qué me refiero con esto? Que cada miembro del grupo sepa efectivamente qué va a hacer. A lo mejor el que es más fuerte físicamente va a llevar todo más peso que los demás. A lo mejor el que es más débil físicamente se va a preocupar de que todos se reúnan. A lo mejor el que es más rápido pero no tan fuerte va a poder ir a buscar a otra parte del grupo que está en otro lugar, en otra casa quizá, evacuarlos, en fin. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que todos tengan su tarea designada al momento de la evasión y esto además le va a subir la moral a toda la gente porque obviamente en una situación catastrófica se van a deprimir, van a sentirse muy estresados, van a sentir angustia y el hecho de saber que están cooperando a la causa de evadir, a la causa de escapar, les va a hacer sentirse útil y les va a subir la moral. Esto está más que comprobado, hay tesis de psicología que se dan siempre en los grupos militares y que han salido a través de revistas científicas al público civil. Entonces por eso les digo que es súper importante que las personas, sobre todo los adultos mayores, se sientan útiles al grupo sabiendo que no son una carga y que están aportando. 9. Ten claro tu destino. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú estás en tu casa y tienes que evacuar tu casa, escapar, tienes que saber hacia dónde vas. A lo mejor tienes un familiar que vive en el campo y que su casa te ofrece una seguridad mayor frente al caos que está ocurriendo en la ciudad. A lo mejor tú vives cerca de la costa, muy cerca de la playa,
y hay un tsunami, hay alerta de tsunami, tú tienes que escapar hacia el cerro, hacia la zona alta. Entonces tienes que tener claro, una vez que sales de tu casa, hacia dónde vas. Y tener claro el objetivo te va a permitir estudiar tu entorno, lo vamos a relacionar con el punto 4, y elegir las rutas que sean más rápidas. A lo mejor la ruta más rápida en vehículo no es la misma ruta más rápida en bicicleta, y esa ruta en bicicleta no es la más rápida caminando. Entonces tienes que tener muy claro toda la logística de tu viaje y relacionarla siempre con tu entorno. Finalmente, el punto 10, que también es súper importante y del que nadie habla. Ayuda al que puedas ayudar, pero siempre desconfía. Desconfía de todos. Desconfía de todo el que no sea parte de tu grupo. Tu vecino de toda la vida, si ve que no hay ley, si ve que no hay Estado, si ve que está el caos total, no sabe las atrocidades que te puede hacer a ti o a tu familia. Tu amigo, tu primo, tu compañero de trabajo, no sabes lo que esa persona puede hacerte si se ve en una situación desesperada. No sabes lo que esa persona le puede hacer a tus hijos, no sabes lo que esa persona le puede hacer a tu esposa, a tu pareja, a tu esposo, en fin. Ayuda al que puedas ayudar, siempre da la mano, eso puede hacerse, pero siempre desconfía. Mantén muy bien demarcados los límites y no dejas que ninguna persona extraña a tu grupo transgreda esos límites. Y ahora vamos a ver los equipos como tal que tienen que llevar en su mochila de supervivencia. El primer equipo que yo les recomiendo que lleven, aprovecho de aclarar que esto no lleva un orden de importancia, un orden específico, al contrario, es solo un listado, más que nada para poder ejemplificárselo. Me encantaría poder mostrarles mi mochila como yo la tengo hecha, porque tengo todos los elementos que muestro acá, pero bueno, ya saben que mi equipo se dañó. Lo primero que yo les recomiendo es la linterna. Es la fuente de luz. ¿Por qué? Porque la noche es muy oscura. Aún haya luna, aunque sea verano, la noche es muy oscura cuando se va la luz, la electricidad de las ciudades. Así que, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo 3 linternas. Uno, la primera que ustedes ven acá es linterna tipo frontal, que se pone acá en la cabeza y deja sus manos libres. Una linterna tipo foco, que es la que está al centro, con la que pueden alumbrar muy lejos y muy potente. Y una linterna de mano que es bastante cómoda y compacta, con la que pueden usar para evacuar dentro de un edificio, dentro de una casa y en espacios reducidos. Ahora, si tú no puedes comprar estas 3 cosas y no puedes tenerlas en tu mochila porque ocupa mucho espacio, porque son muy caras, en fin, perfecto, puedes comprarte una sola. Esa sola que yo te recomiendo es que te compres la frontal, la que te permite tener las manos libres. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien de tu grupo está herido, necesitas curarlo, vas a tener las manos libres, con la frontal vas a alumbrar perfectamente. A lo mejor tienes que ir abriéndote camino a través de una zona boscosa, a lo mejor tienes que ir levantando escombros de un edificio que se cayó, a lo mejor tienes que ir con una pala abriendo paso a través del barro en un aluvión, a lo mejor tienes que defenderte con tus manos y necesitas las manos libres para eso. Si no puedes comprarte una frontal y lo único que te pudiste comprar es una linterna de mano y ese es mi equipo, perfecto, te recomiendo llevarla siempre de esta forma, con la luz hacia este lado, para también poder golpear con la cabeza de la linterna si es que alguien te ataca. Y si eres diestro, llévala en la mano izquierda, y si eres zurdo, llévala en la mano derecha, para tener siempre tu mano dominante libre y poder defenderte o poder hacer las cosas que necesites. El siguiente equipo que yo les recomiendo llevar es agua. El agua tienes que considerar 2 litros al día por persona, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo hice tanto hincapié al principio en el tema de la división de la carga, de la división de tareas? Porque imagínate que calculas en un grupo de 5 personas, calculas 48 horas y tienes que llevar 2 litros de agua por persona. Estarías llevando más de 10 kilos solamente en agua en la mochila. Tremendamente incómodo, tremendamente cansador. Así que respecto al agua, lo importante es que cada uno lleve su propia agua siempre y cuando se pueda. Y yo recomiendo estos 3 tipos de botellas. La primera, la de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque una, no desprende elementos que te puedan hacer daño a la salud. 2, te mantiene el agua fría a pesar de que haga calor. 3, en el peor de los casos puedes hervir agua dentro de una botella de acero inoxidable. 4, la tapa es súper segura, así que con eso tienes asegurado que no se va a filtrar y no se te va a perder el agua. Y lo último es que es súper resistente, si se te caiga no se te va a dañar. También recomiendo estas botellas de plástico porque tienen una capacidad mayor de llevar agua y no son tan pesadas. Aunque con el calor de repente el agua adquiere como este sabor medio desagradable del plástico. Pero si no tiene otra, no importa, puedes llevar una de esas. Y por último, la botella que está en el centro, que es la botella de agua mineral que venden en todos los supermercados, la botella individual de toda la vida. Y yo también te recomiendo llevar una botella de estas. ¿Por qué? Porque la botella plástica, tú con un cuchillo, del cual vamos a hablar más adelante, la puedes cortar y puedes hacer diversas herramientas. Por ejemplo,
te tomaste el agua, se te acabó. Vas en tu vehículo, necesitas echar combustible y tienes el combustible en un bidón porque los servicentros no están funcionando. Con una botella plástica la cortas y te puedes hacer un embudo para poder cargar combustible en tu vehículo. La tapa la puedes perforar con una navaja multiuso y puedes hacerte un dosificador. Puedes ocupar el plástico para reparar cosas, lo calienta y puedes unir cosas. Entonces la botella plástica te soluciona muchos problemas siempre y cuando ya te hayas bebido el agua. De nuevo, yo te recomiendo llevar estos 3 elementos. Si tú solamente puedes permitirte uno, lleva la botella plástica sin problema. Te tomas el agua mineral, la rellenas con agua de la llave y la tienes ahí para tu mochila de emergencia. Siempre ir renovándola periódicamente para que no se filtre. Pasando al siguiente elemento, la ropa. Acá no me voy a explayar mucho porque la ropa es ropa. Cada uno sabe la ropa que usa. Pero sí les recomiendo fijarse muy bien en la estación del año. No es lo mismo una noche de verano con la que tú con un polerón estás abrigado que una noche de invierno en la que vas a necesitar una parca o una noche de lluvia en la que ojalá te puedas poner un poncho. Así que ojo con eso. ¿Qué les recomiendo yo que hagan? Que busquen en YouTube estos videos que hacen sobre cómo empacar ropa y que literal son tenidas completas con ropa interior, calcetines, pantalones y una camiseta y quedan hechas un paquetito tremendamente compacto. Así no ocupa espacio en la mochila. Y ese paquete compacto, métanlo en una bolsa plástica, ojalá al vacío, para que así no le ocupe tanto espacio y además se les aísle de toda la humedad que ustedes puedan producir o recibir la mochila afuera, ya que no todas las mochilas son impermeables. Eso como consejo. El siguiente punto es calzado. Aquí esto sí que no es negociable para nada. ¿Por qué? Yo sé que las zapatillas deportivas son efectivamente fabricadas para hacer deporte, son tremendamente cómodas, muy livianas, pero son un tipo de calzado que no te protege. Hagan el intento de salir a caminar, por ejemplo, por una carretera a las 3 de la tarde, en una tarde de verano con una hora de calor. Y vean cuando pisan cómo se siente el calor del suelo que le traspasa la zapatilla y lo sienten en los pies. Ahora imagínense caminando por un lugar donde está pasando un incendio forestal, donde quizá hay cenizas de un volcán, o la misma zapatilla en un lugar donde hay barro, donde hay un aluvión. Se les van a mojar los pies, les va a generar problemas y probablemente se les destruya esa zapatilla. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo siempre una bota, un bototo o un botín. Y algunos extras de la vestimenta, como puede ser un gorrito para el sol o un gorro de lana para el frío, dependiendo de la estación nuevamente. Un par de guantes de trabajo si es que tienen espacio, ya que por ejemplo puede que tengan que levantar escombros, tengan que abrirse paso a través de un bosque, tengan que manipular herramientas. Entonces les va a servir para no dañarse las manos, ya que una herida en las manos, por pequeña que sea, es tremendamente invalidante. Y unos lentes de protección tipo antiparra para protegerse los ojos. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque acá en Chile estamos siendo asolados por una gran ola de incendios forestales y el humo y la ceniza que anda en el aire se te mete a los ojos y te hace llorar, te produce lágrimas y eso evita que tú puedas ver con claridad. Te molesta mucho para ver. Entonces un tipo antiparras que son cerrados te protegen de eso y la verdad es que es mucha la diferencia que se nota. Así que ahí como un pequeño tip. Y no solamente el tema de los incendios, imagínense la ceniza de un volcán, el polvo que se levanta en un terremoto. Yo sé que aquí me sigue gente de muchos países, pero sobre todo me sigue gente de México. Un saludo a mis amigos de México. Y la gente de México tiene una cultura sísmica muy similar a la de Chile. Somos países sísmicos que tienen terremotos grandes cada cierto tiempo y yo sé que muchos de ustedes recordarán ciertos terremotos y que cuando las edificaciones se caen, la nube de polvo que hay en el ambiente es tremendamente densa y dura mucho rato. No es algo que se disipe rápidamente, dura varias horas, incluso más de un día. Así que por eso les recomiendo siempre protegerse la vista. Pasando al siguiente punto, herramientas. Y aquí es a lo que más nos gusta. Yo sé que acá ninguno de los que estamos viendo este video, que somos miembros del canal, pensarían en una mochila sin llevar una multiherramienta. Y está bien. Por ejemplo, ¿para qué? Para cortar la botella de las que les hablé más arriba. Una multiherramienta chica, yo les recomiendo estas con alicate. Además de una multiherramienta, conviene llevar siempre una pala. Llevan un hacha también, recomiendo llevar un hacha de estas pequeñas, ya que dependiendo de la zona en la que vivas, te va a servir para cortar madera y quizás hacer un fuego. Te va a servir para despejar el camino. Te va a servir para reventar puertas, porque a lo mejor en un terremoto las puertas de tu casa se trabaron. Y si tus puertas de tu casa son de madera, con esta hacha vas a poder golpearla y vas a poder romper y vas a poder escapar. Y hablando de cosas que se traban,
acá tengo una pequeña herramienta que es una palanca, en algunos lugares le dicen barreta, acá en Chile la conocemos como el diablo, y es una palanca de acero, de fierro, con la que tú puedes efectivamente hacer palanca y con la que puedes destrabar puertas, con las que puedes destrabar ventanas, y con la que yo la incluí acá. ¿Por qué? Porque en Chile, como muchos países de Latinoamérica, se está convirtiendo en un país muy inseguro y la mayoría de las ventanas, incluso las puertas de la mayoría de las casas, tienen estos barrotes de protección para que no entren los ladrones. Lástima que estos barrotes son una trampa mortal cuando tú necesitas escapar de tu casa y tu puerta, por ejemplo, está bloqueada. Con esa herramienta puedes palanquear para sacar estos barrotes o derechamente romperlos, dependiendo del material, y poder escapar a través de una ventana. O incluso si necesitas volver a entrar a tu casa una vez que ya pasó todo, también puedes romper los barrotes con esa herramienta. Un botiquín. Acá ya conversaba al principio del video que lo más importante es llevar siempre un botiquín que ustedes sepan utilizar. Porque de qué les va a servir llevar un botiquín tremendamente grande, tremendamente profesional, si no saben utilizar la mitad de las cosas. Yo hice un video hace un tiempo de un botiquín que llevo, que es mi botiquín de emergencia. Se los voy a dejar por acá en una etiqueta. Y ahí recomendaba llevar un par de cosas extra en el botiquín que no sean precisamente de primer auxilio. ¿Qué les recomendaba llevar? Una linterna tipo frontal específica del botiquín. ¿Para qué? Para poder curar a las personas con una linterna, ya sea que nuestra linterna principal se rompió, se perdió, se agotó la batería, en fin. Con esa linterna secundaria pueden curar a una persona. Y unas tijeras de rescate de tipo pato. Son las para cortar la ropa del herido sin cortarle la piel. Ya con eso van a tener el equipo suficiente. Además de llevar un botiquín, yo aquí puse medicamentos. Ya lo comenté al principio del video, pero no solamente los medicamentos que requieren su grupo o ustedes mismos, sino medicamentos tipo general, los analgésicos. Imagínense que por ejemplo van escapando y tienen que hacer una caminata de 7 kilómetros para llegar a una zona segura. Y que justo en ese momento les da un dolor de muelas, les duele la cabeza, les duele una pierna porque se golpearon escapando. Es un dolor que los va a invalidar y los va a hacer pasar una situación desagradable y que se puede solucionar muy fácilmente con una pastilla. Se la toman y estos son medicamentos, los analgésicos, los antiinflamatorios, son medicamentos que no requieren receta, que se pueden comprar en cualquier farmacia. Y que el mismo vendedor de la farmacia les puede dar las indicaciones de cómo se toman, la dosis, en fin. No son muy problemáticos, así que siempre lleven medicamentos. Y lo que siempre tienen que llevar en un botiquín son los parches curitas, que acá le decimos parche curita, en otros países les dicen tiritas. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas mucho, el calzado tiende a molestarte, te puede hacer heridas en el pie. Entonces con esos parches tú te lo pones y se soluciona el problema. Y bueno, ya cada uno tendrá sus configuraciones en el botiquín, en fin, pero esas son las recomendaciones que yo les doy. Ahí en la imagen hay una mascarilla, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ítem de comunicación. El principal elemento de comunicación hoy en día todos sabemos que es el celular. Pero el celular tiene 3 desventajas. La primera, lo primero que se cae en las catástrofes son las redes móviles. Internet de celular no funciona, la señal de teléfono para llamar tampoco funciona. El celular, la mayoría de los teléfonos actuales, la batería no les dura todo el día. Y finalmente son casi todo pantalla. Entonces cualquier golpe te puede dañar el teléfono y va a quedar sin teléfono. Soluciones. Yo tengo acá 2 soluciones para eso. Acá les puse como ejemplo un teléfono antiguo, de estos no tan antiguos, pero sí ya medio vintage, que tienen botones y que se caracterizaban por ser muy resistentes a los golpes. Entonces yo les recomiendo llevar uno de esos con su propia SIM, con saldo, o llevar el aparatito el pincho, para sacar la SIM de su celular principal y ponerla en el celular secundario para poder comunicarse, para poder llamar en caso de que funcione la red móvil. Si la red móvil no funciona, pueden llevar el radio tipo walkie-talkie, que algunos necesitan licencia, otros no. Ahí ustedes tienen que comprarse, yo tengo un video también de las radios que tengo por acá. Tienen que comprarse el equipo que puedan comprarse, aprender a usarlo, aprender a sintonizarlo, aprender si es que tiene licencia, si es que no. Y prueben el equipo, vean cuánta distancia le alcanza. Yo hice eso con mi hermana cuando me compré mi walkie. Le pasé a una ella, la dejé en la casa y yo empecé a dar vueltas por la ciudad. Tomé el vehículo, empecé a dar vueltas y fui probando para saber cuánto alcance tenía en la ciudad. Mis radios tienen un alcance de cerca de 1 kilómetro en la ciudad.
en Valle los probé a 8 kilómetros y ahí funcionaban incluso. Ya más no los pude probar porque no podía seguir manejando. Y la recomendación es esa: cómprense una radio de este tipo de comunicación, ojalá con radio FM, para que ustedes puedan ir escuchando la noticia. La radio FM es una gran herramienta cuando ocurren este tipo de catástrofes. Y todo esto funciona con batería, así que el cuarto elemento que está acá es una batería externa con sus cables respectivos. Vamos con el siguiente: mascarilla. Aquí vamos a retomar un poquito el tema del botiquín. ¿Qué recomiendo yo para llevar un elemento de protección? Bueno, volviendo al tema de los incendios, volviendo al tema de los volcanes, por ejemplo. Ustedes, cuando hay un incendio cerca, nosotros respiramos ese aire caliente, esas micropartículas de ceniza, y a la larga, dependiendo de la exposición y de qué cerca estemos, nos van a quemar nuestras vías respiratorias. Y eso nos va a mermar físicamente y nos puede causar mucho daño, incluso la muerte. Así que yo recomiendo que ustedes adquieran y lleven en su mochila de supervivencia o de evasión una mascarilla de este tipo, que es full face, que les protege toda la cara, los ojos y las vías respiratorias, para poder evitar este tipo de lesiones. Yo sé que con la pandemia este tipo de mascarillas se fueron a las nubes. Antes no eran tan caras, ahora están carísimas y no han bajado. Pero si no pueden hacer ese esfuerzo, pueden llevar la mascarilla desechable que todos usamos durante la pandemia, la azulita esta. Y sumado a esta mascarilla azul, yo les recomiendo también llevar una bandana como esta, como la que yo estoy usando, y humedecer con agua esta zona. Eso va a ayudar a filtrar un poquitito las partículas de monóxido de carbono y de microceniza y el aire caliente que los pueden inhalar. Si van a llevar, por ejemplo, la máscara full face, yo les recomiendo no duplicar equipo. Así que se acuerden de los lentes de antiparra que habíamos visto. Si van a llevar la máscara completa, no es necesario que lleven los lentes porque ya van a estar protegidos. Vamos con el siguiente: comida. Acá en este ítem es bien discutible. Hay gente que recomienda no llevar comida porque dicen que en 72 horas que tú pases sin comer no te vas a morir de hambre. Y es verdad, el cuerpo dicen que aguanta como 3 semanas. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que la moral baja mucho cuando hay hambre. Entonces, yo sí recomiendo llevar comida, pero no lleven comida para preparar y cosas así demasiado que le requieran mucho tiempo, sino que pueden llevar estas barritas de cereal que les estoy mostrando acá, que las venden en todos los supermercados, que son relativamente baratas y que duran mucho tiempo. Si ustedes verifican la fecha de vencimiento, las pueden hacer durar meses, incluso años. Las comen rapidito, no necesitan detenerse para comerlas, y es energía que se absorbe muy rápido. También recomiendo llevar frutos secos. Y acá, a modo de ejemplo, puse un galletón de avena, pero bueno, ustedes pueden llevar lo que quieran, el snack que quieran, siempre cuando sea cerrado y la fecha de vencimiento no esté vencido. Verifiquen siempre la fecha de vencimiento de caducidad de los alimentos. Llegamos a un punto más o menos importante, muy importante diría yo, y a la vez controversial: defensa. Siempre, como ya les dije, en este tipo de cosas se produce caos, se produce inseguridad. Cierta gente se dedica a hacer ciertas cosas a la gente que no hace estas cosas. Ustedes me están entendiendo. Hay cosas que no les puedo nombrar explícitamente porque me censuran el video, pero ustedes saben a lo que me refiero. ¿Y qué te recomiendo yo para defenderte? A ver, lo más efectivo en la defensa personal siempre va a ser un arma de fuego. Pero en Chile, lamentablemente, muy poquitas personas pueden acceder a un arma de fuego legalmente y muy pocas personas pueden llevarla consigo. Entonces, si tú no puedes llevar un arma, yo te recomiendo llevar este bastón de madera que se ve acá y un gas pimienta. ¿Por qué las dos cosas en una sola? Porque el gas pimienta te permite mantener cierta distancia con tu agresor o con tu enemigo, mientras que el bastón exige que tú estés un poco más cerca para que esté a tu alcance. Pero el gas pimienta tiene la desventaja de que la mayoría de los botecitos que se venden son de una sola aplicación. Entonces lo usas una vez y se agota. En cambio el bastón lo puedes usar las veces que tú quieras y no se va a romper si es que está bien hecho y de buena calidad. Finalmente les quiero hablar de la segunda mochila de supervivencia, que no es una mochila sino que es un bolsito, y esta es la que yo considero igual o más importante que la anterior. ¿Qué vas a llevar aquí? Consigue un banano, cómprate un banano, una molera, un arnés de pecho, de estos que están de moda ahora y que son súper prácticos. En fin, el bolsito que tú quieras, pero que sea pequeño, compacto, liviano y que vaya adosado a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque en ese bolsito tú vas a llevar tus documentos personales, tu carnet de identidad, tu licencia de conducir, que también sirve para identificarte, tu pasaporte si es que eres extranjero, tu tarjeta de crédito si es que la catástrofe no afectó a otras ciudades y a la ciudad en la que tú vas a refugiarte está funcionando todos los sistemas y necesitas dinero. Vas a llevar un duplicado de las llaves de tu casa, de las llaves de tu vehículo, para poder volver a acceder a tus cosas una vez que la catástrofe pase y tú vuelvas a tu casa.
y vas a llevar dinero en efectivo, porque si se va el internet, si se va la electricidad, no va a funcionar el sistema de red compra, no va a funcionar el sistema de los bancos, probablemente los cajeros no estén funcionando o se los roben. Así que necesitas el dinero en efectivo para comprar víveres, para comprar cosas, para pagar un alojamiento, en fin. El dinero en efectivo siempre es bienvenido. Yo sé que mucha gente no puede darse el lujo de tener dinero muerto en una mochila de supervivencia, pero traten de hacer el esfuerzo, aunque sea lo mínimo, para poder sobrevivir y enfrentar estas situaciones. Así que como última recomendación, tengan siempre este banano, este bolsito listo y siempre adosado al cuerpo para que no lo pierdan. Pueden perder la mochila, pero no pierdan sus documentos o su banano, digamos, de las cosas importantes. Y aquí agregué algunas cosas que son indispensables pero que no encajaban en ninguna otra categoría, como por ejemplo el papel higiénico, el alcohol gel para sanitizar tus manos antes de comerte la barrita de cereal, por ejemplo, porque imagínate que estuviste recogiendo escombros o sacando cosas del barro y después te da hambre y te comes tu barra de cereal y te da una infección al estómago. Te vas a deshidratar, la vas a pasar mal. En cambio, por eso con el alcohol gel descontaminas tus manos y no tienes problemas. Pañuelos desechables por si, por ejemplo, tanto inhalar ceniza te sangró la nariz y necesitas limpiártela, necesitas contener la sangre. Y algo que no se habla mucho, pero que yo me he dado cuenta que es súper importante, el enjuague bucal. Es súper poco probable que durante el tiempo que te dure esta catástrofe, esta tragedia, te puedas cepillar los dientes. Y a lo mejor una persona con la dentadura sana no le va a pasar nada, pero imagínate que tienes una pequeña carie que no alcanzaste a tratártela antes de que te pillara la catástrofe, y el hecho de no lavarte los dientes te va generando dolor, te va generando molestia, y con el enjuague bucal vas a poder enjuagarte la boca, valga la redundancia, y vas a poder ir eliminando las bacterias que te van haciendo daño. Así que un botecito de enjuague bucal en la mochila no viene mal. Para terminar, agregué otras cositas, como por ejemplo un juego de cartas, ya que si tú estás escapando con niños y en esta situación de estrés tienes un tiempo muerto, lo ideal es que los niños puedan distraerse, puedan salir de esa situación de angustia, de estrés, y puedan dedicarse a jugar. Incluso los mismos adultos también pueden sentirse angustiados, pueden sentirse estresados. Así que ponerse a jugar un juego de mesa, unas cartas, les va a ayudar a distraerse. Un encendedor para hacer fuego. Todos sabemos que el fuego es necesario muchas veces. Y yo recomiendo llevar encendedores de gas antes que los cipos, porque los cipos son súper elegantes, son de muy buena calidad y todo, pero la benzina con la que funcionan se evapora rápidamente. Así que antes de quedarte con el riesgo de que te falle, mejor llévate uno normal de gas y vas a tener asegurado el suministro de fuego. Por último, unos audífonos con cable. La mayoría de nosotros hoy en día utiliza estos audífonos inalámbricos, que son tremendamente cómodos y que sí cumplen con su función. Pero yo te recomiendo llevar en tu mochila unos audífonos con cable. ¿Por qué? Porque si tu celular tiene batería, conecta los audífonos con cable y puedes utilizar la radio FM, en caso de que tu radio walkie-talkie no la tenga. Y con la radio FM vas a poder estar informado de saber qué pasa, quizás te van a indicar las mejores rutas para escapar, quizás te van a ayudar avisándote de una alerta nueva, de una nueva catástrofe, de lo que está ocurriendo. Así que la radio FM siempre es buena opción y con los audífonos con cable se puede conseguir. Y nada, espero que les haya gustado este video. Pronto les voy a traer nuevas configuraciones de DC. Ya tengo algunas piezas nuevas, pero lamentablemente me falló mi equipo de grabación, así que en lo que logro repararlo voy a tratar de sacar nuevos videos. Si no, vamos a tener que seguir así hablando en la cámara como hasta ahora. Y ojalá les sirva. Un gran abrazo para la gente que está pasándola mal con el tema de los incendios. Harta fuerza. Les pido me comenten el video, les pongan me gusta, porque estuve mucho tiempo sin subir video, así que YouTube me va a castigar. Así que traten de compartirlo si es que les gustó. Coméntenme acá abajo lo que ustedes piensan de las cosas que les nombré, y yo siempre trato de responder todos los comentarios. Agréguenme a mis redes sociales, que se las dejo acá abajo, y nos vemos la próxima. Chao.